Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí ya sabéis que encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. No dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el de hoy os traigo un book tag que debería de haberoslo traído en abril por ser el mes del día del libro, pero os lo traigo ahora en mayo. Y se trata del book tag Instituto Cervantes. Es un book tag ideado por el Instituto Cervantes, de ahí el nombre, para fomentar la literatura y la lectura en castellano durante el pasado mes de abril. Y aquí las premisas son muy poquitas, pero vamos a ello. La primera dice, libro de las 7 de la mañana, un libro madrugador, es decir, un libro de literatura contemporánea. Y aquí os traigo todo lo mejor de César Pérez Gellida, un libro que leí ya hace varios años, gracias al club de lectura de la biblioteca de mi ciudad. Y sí, ya os aviso de antemano que es el primero de una bilogía. Yo todavía no he leído el segundo, pero este primero me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque he tenido una serie de dimes y diretes con este autor y el primer libro que leí de él fue el de su trilogía y no me terminó de convencer porque al final sentí que era un libro que ya había leído muchos más como ese y que era uno más del montón, que lo único que destacaba era que se ambientaba en Valladolid. Sin embargo, con este otro ya vi algo diferente. Vi primero que es una historia de época, y a mí esas cosas me gustan mucho. Habla de un asesino en serie que se mueve entre las dos Alemanias, la oriental y la occidental. Y aquí nos vamos a encontrar además a dos investigadores que se alían para dar con el asesino. Está ambientado en los años 80 y como ya os digo que es de época, aquí vamos a encontrar mucha ambientación histórica y se nota que está muy bien documentada la novela. Esta historia a mí me atrapó de principio a fin. Me dio pequeñas pinceladas de información que me permitieron descubrir cómo trabajaban los espías por entonces. También me mostró digamos, el coste de vidas en ambos bandos y, por supuesto, como os digo, hay mención tanto de comida, de armas, de una selección de diferentes temas que nos muestran la gran ambientación que tiene y nos hacen sentirnos dentro de la historia y en aquella época. La siguiente premisa es libro de las 9 de la mañana, un telelibro. Y aquí nos pide un libro que haya leído en digital o en audiolibro. Y me leí en audiolibro la bilogía La ira y el amanecer de René Adier. El primer libro se titula La ira y el amanecer y el segundo La rosa y la daga. Y no sé si os podéis imaginar por el título, pero si no, yo os lo digo, se trata de un retelling ambientado en las 1001 noches. Al igual que con César Pérez Gellida, los audiolibros son otro tema que para mí han dado que hablar, y es que le he dado varias veces oportunidades y siempre me pasaba que al final me ponía un audiolibro, empezaba a hacer cosas y me terminaba despistando y ya me perdía y no sabía ni por dónde me llegaba. O sea, soy incapaz, o por lo menos era incapaz, puesto que este año ya sabéis que leí una trilogía de libros de Sport Romance, los dos primeros por audiolibro y el tercero en papel, y aquí ya todo cambió, gracias a Dios. Así que bueno, os voy comentando de lo poco que recuerdo de este libro, porque recuerdo que el primero como que me le leí una vez y le tuve que volver a poner entero para ubicarme un poco más porque me había perdido bastante con los detalles, que ya sabéis que aunque no lo parezca, son lo más importante en una historia. La historia me gustó mucho por su ambientación, por cómo la protagonista nos hace sentirnos dentro de la historia utilizando los 5 sentidos y, por supuesto, porque nos permite conocer mucho más de la historia de Sherezade de lo que conocemos a simple vista. El único punto negativo que le di a este libro es que se trataba de un insta-love en el que la historia de amor no era fuego lento, sino que los personajes en cuanto se enamoran y a partir de ahí ya va todo evolucionando de forma muy rápida. La tercera premisa es libro de las 11:30, libro del café de media mañana, y nos pide un libro breve. Yo creo que siempre recomiendo el mismo, no sé por qué. Quiero decir que tengo esa sensación porque yo sé que cuando hago recomendaciones de libros cortos
tengo bastante variedad de libros que recomendar, pero no sé, esa sensación no se me termina de quitar, no sé. Bueno, vosotros ya me diréis. El libro que os recomiendo es Una lectora nada común de Alan Bennett. Este libro también lo leí gracias al club de lectura hace algunos años y me gustó mucho porque, como curiosidad, la protagonista es la reina Isabel II. Y aquí nos encontramos con que la reina descubre una pequeña biblioteca portátil en los jardines del palacio y a partir de ahí comienza a leer algo que no está muy bien visto entre la gente de la realeza de cara al público. Aquí, como os digo, nos vamos a encontrar con dos puntos de vista. El de la reina, que podríamos decir que se culpa por no haber descubierto esta afición mucho antes, al acabar enamorada de ella, y la del resto de habitantes del palacio, que lo ven como un mal vicio, puesto que es una pérdida de tiempo, un mal ejemplo para la sociedad y además un generador de problemas. El final es totalmente inesperado, yo al menos no lo vi venir, y es un libro muy recomendable que no llega apenas a las 100 páginas y se lee en una sola tarde. La siguiente premisa es libro de las 12, libro de vuelta al trabajo, y aquí nos pide un libro de no ficción. Y la verdad es que no se me ocurre así ninguno. Podría decir Una mochila para el universo del Sapunset, aunque debo deciros que no recuerdo mucho de este libro porque lo leí hace bastante. No suelo ser de ese tipo de personas que lee libros de autoayuda, pero no sé por qué me dio por leer algo de esta mujer porque vi una pequeña entrevista que le hicieron en la tele y me gustó mucho cómo hablaba. Y recuerdo que este libro está lleno de ejercicios que te hacen pensar, replantearte cosas. Y la verdad que había algunos que sí que me llegaron a tocar, mientras que otros pasé un poco más por encima. Se trata, como os digo, de un libro que habla de nuestras luchas internas, de las que tenemos contra gente de alrededor y en la que nos ayuda a superar nuestros miedos y a mejorar y a crecer como personas. Sí que es verdad que además de los consejos que da en el libro, vemos ejemplos y estudios que apoyan y avalan estos consejos. Como os digo, algunos de estos casos se expusieron en El Hormiguero, puesto que esta escritora y psicóloga, no sé si lo sigue siendo, pero fue colaboradora en su momento del programa El Hormiguero. Es verdad que el libro nos hace ver los ojos a cosas que habíamos pasado por alto y que no nos habíamos dado cuenta, nos hace racionalizar las cosas y ver el mundo con otra perspectiva, con otros ojos. La siguiente premisa y quinta es libro de las 4, libro para después de comer, un libro para relajarse. Y aquí he elegido Un asunto delicado de Nuria Job. Se trata de un cozy mystery escrito por una autora española y me pareció muy original porque se basa en la Barcelona de los años 20. Y aquí, además de la ambientación tan bien cuidada que vamos a encontrar, vamos a poder disfrutar también de la evolución de una historia de amor a fuego lento. La novela está contada en tercera persona y su protagonista es Blanca Lledó, la dueña de una casa, digamos, de alojamiento para estudiantes. Aquí tenemos pocos personajes, pero todos ellos están muy bien delineados. Lograremos ponernos en la piel de la protagonista de Blanca y al igual que ella llegaremos a dudar de todo el mundo. Por eso, y en cierta manera, me recordó a los libros de Agatha Christie, puesto que todos terminan siendo sospechosos del crimen. Como os digo, me gustó mucho el amor a fuego lento que se desarrolla en la historia, las reticencias de ella, los miedos de ambos. Y aunque hay muy poquito spicy, está muy bien escrito y te deja con ganas de más. Una cosa que me gustó mucho de este libro fue que no termina justo en la revelación de quién es el culpable del asesinato, sino que va un poquito más allá y así descubrimos cómo termina la historia de cada uno. La sexta premisa es libro de las 6. De las 18 horas, libro para salir de la rutina, un libro que te haya enganchado. Y aquí me ha sido muy difícil elegir uno, pero al final me he quedado con Shutter Island de Denis Lehane. Primero descubrí esta historia como película y luego me adentré en ella con el libro. Nos ubicamos en los años 50 y en concreto en una isla llamada Shutter Island que está dedicada a ser un centro penitenciario para personas con problemas mentales. Tenemos a dos agentes federales que viajan en ferry hacia la isla. Aquí
Vamos a ver que hay una desaparición. Se trata de un thriller psicológico donde nada es lo que parece y surgirán un montón de incógnitas que deberemos descubrir junto al protagonista. A Leguín le conoceréis porque muchas de sus obras ya han sido llevadas a la televisión, bueno, a la gran pantalla y luego a la televisión, como son Mystic River, Adiós pequeña adiós o Vivir de noche. En una entrevista contó que pretendía hacer un homenaje con este libro tanto a las novelas góticas, a los libros de serie B y a los libros pulp. Para él se trataba de una mezcla entre las novelas de las hermanas Bronte y la película del año 56, La invasión de los ladrones de cuerpos. El hecho de que una tormenta arrecie sobre la isla durante 4 días es una clara mención a la novela gótica, así como los misterios que el propio Daniels tiene que desentrañar, que el propio director Cowley se empeña en ocultar tras una sonrisa y una servicial oferta de ayuda. El recinto penitenciario está dividido en 3 pabellones, A, B y C. El C es el de los más violentos. La historia comienza con la misteriosa desaparición de una de las pacientes, y es que todos se preguntan cómo de forma inexplicable ha conseguido escapar. Continúa con la venganza que Daniels quiere cobrarse, así como la investigación sobre los radicales métodos psiquiátricos que se aplican a los enfermos de allí. Como os digo, también se llevó a cabo una película en la que Leonardo DiCaprio era el protagonista, y si tengo que comparar ambos finales, el del libro o el de la película, me quedo con el de la película porque fue el que más me impactó. La siguiente premisa es Libro de las 8, un libro para aplaudir, y aquí nos pide un gran clásico de la literatura en español. Y yo voy a mencionar el primer libro clásico que recuerdo haber leído en el colegio, y no es otro que El Lazarillo de Tormes. Perdón, en el colegio no, que en el colegio leí unos cuantos. Este le leí en el instituto y me pareció muy ameno y muy divertido. Su nombre viene dado porque sus padres lo abandonaron a las orillas del río Tormes. Y a lo largo del libro vamos a ir conociendo a cada uno de los 9 amos que tuvo el chico. El que yo más recuerdo, no sé si os ocurre como a mí, fue el amo ciego, y es que fue el más cruel de todos y el que no paraba de golpearle y con el que más anécdotas compartió. Los otros, permitidme que los lea, son el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor, el capellán, el alguacil y el arcipreste de San Salvador. Todos ellos, vistos en conjunto, representan un fiel retrato de la sociedad de la época, en la que todo eran falsas apariencias, mentiras y engaños. La siguiente premisa es Libro de las 9, un libro para irse a dormir, un libro de literatura infantil. Y aquí, como soy incapaz de decidirme por uno, os diré 2, y son El maravilloso Mago de Oz, de Frank L. Baum, y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y es que son 2 de mis libros favoritos desde que era una cría. Me encantan porque las protagonistas nos adentran en mundos de fantasía, alejándonos de la realidad de las preocupaciones constantes, y nos muestran un world building increíble, pero además con cada personaje y con cada escena que va ocurriendo vamos enfrentando 1001 aventuras que al final de la historia nos mostrarán cómo sus protagonistas han cambiado. Ya vamos llegando al final. La 9ª premisa es Libro de las 11, un libro para soñar. Y aquí nos pide un libro de literatura fantástica. Y me he quedado con el primero de una trilogía que me quedé leyendo los 2 primeros y al final el tercero no llegué a leerle, pero no porque no quisiera. El bosque de los corazones dormidos, de Esther Sanz. De hecho, hemos tenido la suerte de que estos libros han vuelto a ser reeditados hace cosa de 1 o 2 años y podemos volver a leerlos y descubrirlos. Aquí nos encontramos con Clara, que ha perdido a sus padres y no le queda otra que irse a vivir con un tío lejano, al cual convence para poder quedarse ella sola a vivir en un caserón en medio del bosque. Clara huirá de sus recuerdos dolorosos mientras recolecta frutos del bosque, desafía la muerte y presencia sucesos extraños sin aparente explicación. Además, allí conocerá a 2 personas. Una de ellas, un joven veterinario que templará su corazón, y la otra, un ángel misterioso y solitario que, al igual que ella, huye de su pasado y se refugia en las profundidades del bosque.
Se centra en un pueblecito perdido de Segovia, que fue una cosa que me gustó muchísimo. Yo soy de aquí, Castilla y León, y cuando se trata de historias que se ubican por aquí cerca, es cuando más me llama la atención. Me imagino que a todos os pasa igual. Nos encontramos con una antigua leyenda que tiene atemorizados a los habitantes de Colmenar. Esta leyenda habla de un anciano que transita por los bosques y que nunca muere. También habla de una mujer, su mujer, y de un niño de 6 años que vivió para contarlo. Tras la llegada de Clara, comienza a haber un buen revuelo, y es que la leyenda vuelve a resurgir. La historia es bastante adictiva y será la protagonista la que descubra el verdadero origen de la leyenda y quien se vea obligada también a ocultarla. La 10ª y última premisa es libro de 1 a 6 de la mañana, un libro oculto, un libro poco conocido. Y os traigo La isla de Trébola de Mercedes Maldonado. Encontramos a Blanca y Yago, 2 desconocidos que se despiertan atados a una misma cama en una extraña habitación. A ambos los han secuestrado y han experimentado con ellos. Aparentemente consiguen escapar y poco a poco van descubriendo esos cambios que han sufrido en ellos y que les ayudarán a sobrevivir. Sus captores tratarán de perseguirlos y capturarlos. Y aquí, como os cuento, ellos irán descubriendo poco a poco cómo consiguen adaptarse a su medio en un mundo sumergido, la isla de Trémola. La isla de Trémola es una pequeña isla donde la selva de coral parece ser más humana que la superficie volcánica y que está ocupada en su totalidad por una base de operaciones en la cual las casualidades no existen. Blanca y Yago parecen solamente vivir para el trabajo hasta que son secuestrados y cuando experimentan todo lo que han hecho en ellos, verán puestas en duda todas las leyes de la física. Estamos viviendo no solo su transformación física, sino también mental a lo largo de toda la historia. De sus captores, los científicos que experimentan con ellos, sabemos más bien poco, pero lo que sí es que lo hacen por un bien mayor. No os quiero contar demasiado para que os pueda sorprender si os animáis a leerlo. Me gustó mucho que Yago, siendo profesor de biología marina, nos fuera comentando curiosidades o anécdotas de este tipo de animales. Otra cosa que me resultó muy interesante es cómo sus ganas de huir de esa isla van poco a poco disminuyendo mientras ellos se van acercando y van convirtiendo esa isla en su isla. En resumidas cuentas, me pareció una historia muy original, diferente y que te deja con una sonrisa en la boca. Y bueno, hasta aquí el book tag. Espero que os haya gustado y que os animéis a descubrir alguno de estos libros que os he traído. Dejadme en comentarios cuál es el que más os llama la atención. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.